Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al museo. Me alegra mucho tenerles aquí con nosotros en un día en el que retomamos la pieza del mes presencial. Como ya sabrán ustedes, hemos estado desde que se inició la pandemia desarrollando esta actividad de un modo distinto, online, con unas intervenciones más breves y más pegadas al propio objeto del que hablamos, a través de Internet. Y a partir de hoy volvemos otra vez al formato tradicional, es decir, un encuentro entre los especialistas y ustedes, los visitantes del museo, nuestros usuarios. No obstante lo cual, grabamos la intervención del ponente y la vamos a seguir divulgando a través del canal de YouTube de Museos de Cantabria. Así que si alguien no ha podido venir o alguien ha quedado tan interesado en la charla y se ha perdido algo que la quiere volver a ver otra vez, pues puede verla en el canal de YouTube de Museos de Cantabria. Hoy nos acompaña otra vez y tengo que agradecerle sinceramente al ponente que vuelva a estar con nosotros después de menos de un mes después, porque le tuvimos presentando como autor, que es de uno de los artículos de Los papeles del MUPAC, la revista que edita la Asociación de Amigos del Museo, y le invitamos entonces a dar una charla sobre el contenido del artículo que él presentaba. Y es un artículo que tiene que ver con su tesis doctoral. Enrique Gutiérrez Cuenca es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Cantabria. Hizo una tesis doctoral sobre la historia del cementerio, corrígeme si me equivoco, la historia del cementerio medieval en Cantabria. Una tesis brillante, por la cual recibió además el premio de Historia de Ciudad de Torlavega, creo que es, en Gabino Teira, ¿no? De la Biblioteca Gabino Teira. Manuel Teira, perdón. Es que yo tengo muchos Teiras, hay muchos Teiras en nuestra vida. Y pues una persona que ha dedicado su actividad investigadora al estudio de las necrópolis medievales en esta región y también a una parte de la historia regional que últimamente nos está dando muchísimas alegrías, que tiene que ver con la fase histórica inmediatamente anterior a la Edad Media, lo que llaman algunos pues la tardoantigüedad o la fase que va justo antes del medievo, ¿no? Caracterizada sobre todo por la invasión visigoda y sus efectos en Cantabria, que hasta ahora se conocían muy poco, y en los últimos años, gracias al trabajo arqueológico de investigadores como Enrique Gutiérrez Cuenca o su colega José Ángel Hierro, que también nos acompaña hoy, que montaron un proyecto, el proyecto Mauranus, que al principio parecía una cosa de dos amiguetes, y finalmente pues ha sido un empujón importantísimo a la arqueología visigoda de esta región, ¿no? Y eso va a tener su reflejo, este avance, que ha sido un avance de los ultimísimos años, tendrá su reflejo en la futura exposición permanente del nuevo museo, con una sala exprofeso dedicada a esta etapa tan desconocida en esta región, pero que últimamente podemos ir llenando de información. En este ámbito se enmarca la conferencia de hoy de Enrique, que la verdad es que tiene un título muy literario, La urdimbre y la simiente, restos de tejido y grano en la cueva de Río Cueva, que se refiere a un resto pequeño y modesto que pueden ver ustedes en la vitrina que es profeso montamos para la pieza del mes, y que son restos de un tejido que contiene una serie de granos de cereal carbonizados. Te vuelvo a dar las gracias, Enrique, por volver a estar aquí y a ilustrarnos tu sabiduría. Creo que este año voy a volver a contar contigo otra vez, porque les adelanto, aprovecho para adelantarles ya y ya termino, que este año se cumple el centenario del nacimiento, el 10º aniversario del fallecimiento y el 60 aniversario de su nombramiento como director de este museo de Miguel Ángel García Guinea. Entonces vamos a desarrollar una serie de actividades en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo para conmemorar este año realmente que reúne estas tres efemérides para una persona que fue tan sumamente importante para este museo, ¿no? Y que lo llevó a sus más altas cotas desde luego de integración en la sociedad santanderina, por lo menos. Así que Enrique, nada más, muchas gracias. Retomamos nuestra actividad, seguiremos con las piezas del mes en los meses sucesivos y les informaremos de ello en tiempo y forma. Adelante, Enrique. ¿Ahora? Sí. Gracias por la presentación, Roberto. Creo que no tengo ni que darlas porque estoy como en casa. Aquí ya son tantas las visitas a este museo que me siento así, me siento una parte más del mismo.
Las cuevas sepulcrales de época visigoda son una de las manifestaciones más destacadas en el registro arqueológico de la antigüedad tardía en Cantabria, hasta el punto de haberse convertido en una de las principales fuentes de información sobre el periodo. No me detendré en exceso en esta introducción, entre otras cosas porque muchos de los presentes ya tuvieron oportunidad de conocer este tipo de yacimientos en detalle de la mano de mi colega José Ángel Hierro, 50% o menos o más, depende del día, del proyecto Mauranus, y que les habló aquí de los broches damasquinados como este de la Cueva de la Garma. O el de la Cueva de las Penas, que apareció acompañado también de unos cuantos broches más, en este caso de bronce. Y lo que es más importante para nosotros, o para la que hoy nos ocupa, sobre este tipo de yacimientos, acompañados los restos humanos, en ese caso de la Cueva de las Penas, de otros muchos más objetos que tienen un enorme potencial para conocer aspectos de la cultura material y a través de ella de los modos de vida, de las redes de intercambio, de los sistemas de explotación económica, de las relaciones culturales, etcétera, de la Cantabria de época visigoda, que de otra manera pues, permanecerían ignorados, porque ya sé que es una idea recurrente, pero el registro arqueológico que tienen las cuevas no tiene parangón en otros yacimientos al aire libre, en necrópolis, ni poblados, ni otro tipo de yacimientos. Entonces somos bastante dependientes en el estudio de este periodo, desde el punto de vista de la cultura material, de lo que nos ofrecen estas cuevas, sobre todo estas cuevas sepulcrales. Además de los dos lugares destacados de los que os he mostrado, en los que no hay duda de su carácter sepulcral y de su cronología, hace una década se conocían de forma más superficial en torno a una veintena de localizaciones en cueva en Cantabria que podrían encajar con este modelo de cuevas sepulcrales de época visigoda que se caracterizó perfectamente con los ejemplos de la Garma y de las Penas, y que, bueno, que algunos más podrían participar de lo mismo. Pero éramos conscientes que solo una actuación arqueológica de cierto alcance permitiría reunir nuevos datos o datos suficientes para caracterizar un conjunto nuevo, y bueno, nos pusimos a buscarlo. Y el mejor candidato que localizamos fue la Cueva de Riocueva. De hecho, no solo el mejor, sino el único, porque en 2010 llevamos a cabo un muestreo de diferentes cuevas y después de media docena de intentos, algunas de ellas eran lugares con indicios bastante sólidos, incluso que a falta de restos humanos bien datados podrían pasar por cuevas muy similares a la Garma o las Penas, pero bueno, ya digo que la única que ofreció una datación absoluta que encajase en el periodo y que tuviese restos humanos, en este caso datados por carbono 14, fue la Cueva de Riocueva, de manera que no había duda y fue la que nos ocupó el tiempo que teníamos pensado dedicar al estudio de la tarda antigüedad alguna de estas cuevas. En esa primera prospección y toma de muestras y datación se obtuvieron datos que permitían situar el uso sepulcral de la cueva en torno a mediados del siglo VI, gracias a la datación absoluta de un hueso humano de la Salita de Riocueva, y también se pudo datar una cerámica mediante la técnica de termoluminiscencia en una cronología bastante similar. Entonces, como todo tenía bastante buena pinta, y de hecho pues también teníamos referencia del hallazgo de más restos de cerámica en la cueva y demás, pues nos liamos la manta a la cabeza y en el otoño de 2011 nos embarcamos en un proyecto que nos tuvo ocupados más o menos un lustro y todavía sigue dándonos que hacer de vez en cuando. Lo que llamamos Cueva de Riocueva no es sino uno de los accesos de un extenso sistema kárstico que tiene en torno a 3,5 kilómetros de desarrollo y que discurre bajo los términos municipales
de Entrambasaguas y Ribamontana al Monte. Es una boca de pequeñas dimensiones que se abre en la ladera... Se abre en la ladera, en una ladera que está sobre el río Aguanaz, que es un riachuelo que vierte agua a Salmiera. Y el yacimiento arqueológico no ocupa todo el sistema, sino que se restringe únicamente a los primeros 100 metros más o menos de la entrada. Esta zona marcada aquí, no sé si se llega a ver bien, esta es la zona que tiene yacimiento. Todo el resto, de momento, no se ha localizado ningún otro resto de frecuentación. De hecho, seguramente en la zona de la boca del vestíbulo de la cueva hay restos de época prehistórica, pero bueno, eso no era de nuestro interés en ese momento y nos centramos en la documentación de lo que había en esa zona interior. Llevamos a cabo allí 3 campañas de excavación en los años 2011, 2013 y 2014 y una campaña de prospección intensiva de las galerías que se encontraban más hacia el interior, sin llegar a zonas demasiado heroicas. No tenemos mucha experiencia en espeleología y la verdad es que hicimos lo que pudimos, y sobre todo por no perder continuidad, porque en ese año 2012, por cuestiones administrativas, no hubo permisos de excavación ni subvenciones de excavación en la región. En esas 3 campañas se pudo excavar más o menos 1/3 de la extensión total del depósito sepulcral. Depósito sepulcral que iría pues más o menos desde ese, no sé si lo llegan a ver todos, desde ese codo de la galería hasta la salita. En esta salita, justo aquí donde pone sondeo 3, alguno de estos puntos marca uno de esos huesos, el primero de esos huesos que fue datado por carbono 14 y que nos llevó a meternos de lleno en la excavación de la cueva. Estos puntitos negros que se marcan en todos los sondeos son restos humanos, que es lo que hace o lo que caracteriza realmente un yacimiento como sepulcral en un caso como este. Obviamente, todos estos restos humanos pues iban acompañados de muchos más elementos que veremos a continuación. Esto es para que se hagan una idea de cómo es el interior de la galería en la que se encuentra el yacimiento, que por cierto se llama Galería del Campamento porque en los años 70 esta cueva fue casi una especie de parque temático de escuela de espeleología, y esa era la zona en la que se acampaba, y de hecho hay bastantes restos, hemos ido recogiendo y liberando bastante basura, latas, piezas de lumigás, todo tipo de cosas, utensilios que se han dejado ahí olvidados los espeleólogos, que ya digo que lo usaban de entrada y salida para recorrer todo el resto del sistema espeleológico. Y ya digo que es una salita más o menos cómoda y transitable en la que se pueden estar de pie, pero para llegar es un poco más difícil, hay que arrastrarse un poquito. Bueno, ¿y qué apareció durante nuestras excavaciones arqueológicas? Pues, en principio, apareció lo esperado. Ya he dicho que todos esos puntitos negros estaban señalando restos humanos. Se trata de restos dispersos, desarticulados, fragmentados, en un estado de conservación bastante precario, pero que han permitido determinar la presencia de un número mínimo de 6 individuos, 2 de ellos de edad adulta, no demasiado mayores, y los otros 4 subadultos en rangos de edad que van desde jóvenes hasta neonatos. Eso, cada uno de los monigotes definiría uno de los individuos en ese rango de edad entre 12 y 18, 6 y 11, 2 y 3 y 0 y 1 años. Seguramente pudo haber más restos o más individuos depositados en la cueva, pero ya digo que aparecen los restos muy, muy fragmentados. Eso que se ve en la fotografía es la 4ª parte de una mandíbula y es la pieza mandibular mejor conservada del yacimiento, para que se hagan una idea. Entre que es un depósito en el que los restos humanos se dejaban en superficie sin proteger de ninguna manera, que
es una cueva muy frecuentada por los tejones, y los tejones son muy aficionados a rumiar los huesos. Sobre todo empiezan por las puntas de los huesos y van dejando solo la parte central, que es la que menos información aporta a un antropólogo para reconstruir estas cuestiones de edad, acceso y demás. Y que después de todo eso pues fue utilizado también como parque temático de la espeleología, pues se puede hacer una idea de cómo un yacimiento bastante superficial, en este caso, pues acabó en estas precarias condiciones. También entraba dentro de lo esperado el hallazgo de objetos de adorno personal, como este hebijón de un broche de cinturón. Pero la verdad es que fue un poco decepcionante, porque nosotros esperábamos mucho más, sobre todo porque fue el primer objeto, es el número 1 del registro de la excavación, fue el primer objeto que apareció con trampa. Mira el director del museo diciendo, ¡jo, qué suerte! La primera en la frente. Hicimos una prospección con detector de metales para tratar de identificar las zonas del yacimiento en las que más potencial podía haber de restos y demás. Claro, pensábamos que, no sé, no recuerdo ahora, pero habría 50, 60, 80 marcas por toda la cueva, y claro, si una de las primeras que localizamos es el hebijón de un broche de cinturón, pensábamos que el resto pues iban a ser muchos más, porque íbamos a tener una colección como la de las penas o mucho mayor. Desgraciadamente este fue el único elemento de cinturón que apareció. Apareció también un anillo de oro, el otro día hemos estado hablando de él, porque fue toda una sorpresa, no nos lo esperábamos. La verdad es que la intrahistoria de la cueva, y por eso es importante conocer, cuando te enfrentas a la excavación de un yacimiento, conocer quién ha pasado antes por allí, cómo ha pasado antes por allí, y no me refiero ya en el pasado remoto que vas a estudiar, sino en el pasado más cercano, puede distorsionar bastante el proceso de investigación. En este caso, cada vez que encontrábamos algo, lo poníamos en duda porque podía pertenecer a los últimos visitantes de la cueva, en este caso los espeleólogos. Y de hecho, cuando encontramos este anillo de oro, pues pensamos que era la alianza extraviada por alguno de los últimos exploradores, porque claro, el oro no se deteriora con el paso del tiempo. El oro aparece tal cual. Otro tipo de materiales, acabamos de ver, esto es lo que conseguimos después de la restauración, que se ve aquí la decoración y demás, pero estaba así en la cueva, estaba, vamos, prácticamente irreconocible por la acción de los cloruros sobre la superficie y demás. En cambio, el oro aparece así, no hace falta limpiarlo, ¿vale? Entonces, claro, es un sitio en el que ha pasado tanta gente y igual alguien ha perdido algo. Ya cuando lo tuvimos en la mano nos dimos cuenta de que era antiguo, y de hecho que probablemente porte, vamos, con toda seguridad porta una inscripción que quizá era relativa al nombre de la persona que la llevaba. Aquí tenemos una P, una A, una U y una L, que formarían la palabra Paul, que sería de Paulus o de Paula. Y seguramente por el tamaño, tiene un diámetro bastante pequeñito, pues lo llevaba alguno de los individuos subadultos que hemos visto que fueron enterrados en la cueva. Todo eso era lo esperado, sobre todo con anhelo, en el caso de los elementos de adorno personal, los broches de cinturón, que son casi el elemento más característico de la cultura material de época visigoda. Y dentro de lo esperable entraba la cerámica, entre otras cosas porque ya he comentado antes que sabíamos que habían aparecido bastantes fragmentos, incluso habíamos conseguido en 2010 reconstruir prácticamente un perfil completo de una vasija. Y bueno, pues siguió la tónica y aparecieron bastantes fragmentos de cerámica. De hecho, yo creo que es el ítem más representado en el inventario, con la particularidad que hemos conseguido remontar algunas formas casi completas, y una labor que empezamos en el año 2012 y que tuvimos que dejar de lado durante un tiempo y que hemos vuelto a recuperar ahora. Y se da la particularidad de que las piezas recuperadas durante la excavación pegan con las piezas recuperadas durante aquellas prospecciones iniciales que se hicieron en los años 80 y cuyos restos estaban depositados en el museo. En este caso concreto, nosotros habíamos reconstruido en 2012 desde aquí
hasta aquí. Y hace unos días mi compañero José Ángel me dio la buena noticia de que este trozo de asa, que formaba parte de la colección del museo desde los años 80, pegaba con esta vasija, y este ya es otro trozo de la excavación moderna, con lo cual tenemos grandes esperanzas de poder seguir trabajando en reconstruir prácticamente completos todos los perfiles de las vasijas que allí se depositaron acompañando a los muertos. De momento teníamos identificadas más o menos 7 vasijas, pero seguramente consigamos alguna más. Es una de las mayores colecciones, o si no la más grande, de su liga. Esto es, en cuevas sepulcrales de época visigoda, y digo sepulcrales certificadas, por el caso del Portillo del Arenal, es una cueva que reúne todas las condiciones, tiene todo el registro idéntico a las cuevas sepulcrales, pero de momento ha sido muy esquiva. Por más dataciones que se han hecho de restos humanos, siguen siendo de época prehistórica, no hay manera de certificar que se usó con fines sepulcrales en época visigoda. Y ya digo que esta es más o menos, e incluso es más amplia la colección que la que presenta la cueva del Portillo del Arenal. Es muy abundante la cerámica en el caso de Riucueva. También esperábamos encontrar objetos de uso cotidiano, y en este caso nos volvió a sorprender la cantidad, por ejemplo, de cuchillos que aparecían. Yo creo que, no sé si recuerdo mal, pero yo creo hasta 11 cuchillos enteros o fragmentados, y también ganchos de uso, que son una pieza muy característica, sobre la que luego volveremos, y que también es la colección más amplia que tenemos de este tipo de objeto en el conjunto de las cuevas sepulcrales de época visigoda de Cantabria. Sin embargo, otros hallazgos fueron un poco más inesperados, como sucede, pues, por ejemplo, con este pie de copa. Lo último que nos esperábamos encontrar en una cueva de estas características, y a veces veníamos un poco cargados de prejuicios. Por otro lado, conocíamos que sobre todo los recipientes que se utilizaban, y que sabemos que son tanto aquí en la cueva del Riucueva como en la cueva de las Penas, que son de diferentes materiales. Hay recipientes de cerámica, hay recipientes de metal, hay un caldero de metal con asa, hay indicios de recipientes de madera, están los herrajes metálicos de cubos de madera y demás, pero lo último que esperábamos encontrar era una finísima y delicada copa de vidrio. En este caso, debido a las condiciones de conservación, el vidrio es bastante hidrosoluble, después lo supimos. No sabíamos mucho de la conservación del vidrio cuando nos encontramos y seguramente lo deterioramos un poco sin querer, porque lo último que tienes que hacer cuando te encuentras vidrio, a pesar de pensaría lo contrario, es lavarlo con agua. Es decir, joder, esto, pues, ¿no? Si tú tienes que fregar un vaso en casa, que lo fregas con agua y no pasa nada, pero si es un vidrio que ha pasado como 1300 años en una cueva, pues puede sufrir un poco si se expone al agua. Afortunadamente, ya digo que seguramente afecta, sobre todo porque hemos encontrado también algún trocito de borde, pero las partes finas de los recipientes de vidrio que pudo haber en la cueva han desaparecido, y lo único que se nos ha conservado es este pie de copa, que por cierto es un estupendo fósil director de los últimos años del Reino Visigodo de Toledo. Aparece prácticamente en todos los yacimientos conocidos que tienen pervivencia hasta casi el primer tercio del siglo VIII y casi mediados del siglo VIII. Las últimas resistencias visigodas se manifiestan en el registro material con copas de vidrio de este tipo. Igual era el Cali del Triunfo contra el invasor musulmán. No sé muy bien, pero bueno. Y también se da la paradoja de que suelen acompañar a vasijas muy toscas, como las que hemos visto antes. Pues no solo sucede en las cuevas de Cantabria, sino que sucede en otro tipo de yacimientos por toda la península ibérica y el sur de Francia, que aparecen asociadas estas copas de vidrio a vasijas de cocina directamente. No hay un elemento intermedio, no hay un servicio de vajilla de mesa más fino que acompañe a estos recipientes. Y, por supuesto, menos esperado aún que un pie de una copa de vidrio, pues es el objeto que es protagonista de esta tarde. De hecho, no sabemos muy bien cómo llegó a la mesa del laboratorio, o bueno, a la mesa del salón de mi casa,
porque nadie recuerda haberlo recogido durante la criba. ¿No? Pues al final, la criba de la que ahora comentaba con José Ángel, se hartó de procesar metros y metros cúbicos de tierra allí a pie de cueva. Pero bueno, pues vas recogiendo las cosas que te parecen, que identificas o que te parecen extrañas y que verás con más calma cuando llegues a casa y lo laves. Pero bueno, en ningún caso, pues esto pues apareció en una bolsa de criba, sin ser más llamativo sobre el terreno. Y de hecho, cuando lo tengo en la mano, ni siquiera me parecía un genuino objeto arqueológico. Caca de tejón o tirita de espeleólogo fueron las primeras interpretaciones que le dimos a esta maravilla. Lo siento, mis respetos. Tenemos una amiga arqueóloga que nunca tiraba piedras a la basura por una cuestión casi simbólica y de respeto. Decía que no sabía qué hacer con ellas. Yo también le tengo respeto a los objetos arqueológicos. Le presento aquí mis disculpas por haber sido un poco escéptico. Pero bueno, ya digo que no tenía ni idea de lo que tenía delante. Pero mirando con detalle la cosa se iba poniendo interesante. En esta pelotita de material semicarbonizado, conservado gracias a la acción del fuego, lo primero que logramos identificar con cierta seguridad fueron las semillas. Y de hecho, sin mucha formación en esta materia, acerté en el diagnóstico a la primera, cosa que bueno, que me llenó de orgullo y me dejó muy contento. Y obviamente, si las semillas eran semillas carbonizadas, pues lo otro no tenía otra alternativa que ser pues, tejido también pasado, ya digo, por la acción del fuego y conservado sorprendentemente en el registro arqueológico. Siempre llevamos el asunto con mucha precaución y muchas dudas. Porque, claro, ya digo, si ven la escala ahí, apenas son 3 centímetros y alguien se acerca a verlo en la vitrina que lo han expuesto con motivo de esta conferencia, verá que es realmente pequeño, es una cosa insignificante. Pero bueno, ya digo, estos granos se desprendían y algunos pudieron ser identificados. De hecho, en primera instancia se los mandamos a una arqueobotánica conocida y nos dijo sí, son lo que pensáis, y enseguida pudimos hacer una datación radiocarbónica de uno de los granos y nos dio una cronología adecuada al contexto, una cronología de principios del siglo VIII, y nos hizo que, ya definitivamente creernos el saquito, que fue como lo llamamos en principio, porque pues viendo lo tosco del tejido y que estaba que había semillas dentro, y, a nosotros nos parecía pues que había sido eso, una especie de saquito lleno de semillas que se había quemado al mismo tiempo que se habían quemado otros elementos dentro del yacimiento arqueológico, porque como veremos un poco más adelante, eso de quemar cosas dentro de la cueva pues es algo propio del tipo de contextos estudiados. Yo creo que jamás en la vida me ha sucedido algo así. Nunca un trozo tan pequeño, tan insignificante y tan sumamente feo de algo que encuentro en el yacimiento arqueológico me ha condicionado tanto, o nos ha condicionado tanto, el proceso de investigación. Hasta que afortunadamente apareció en la primera campaña, en la de 2011, pero hasta que apareció el saquito, excavábamos, recogíamos los objetos con coordenadas y lo que no se recogía con coordenadas se metía en bolsas, se sacaba fuera de la cueva. Eso sí, nos marcan que una parte del trayecto se puede hacer de pie, pero la otra hay que hacer a gatas. Se cribaba en seco en la propia boca de la cueva y después en el laboratorio o en casa se lavaban los materiales de una forma ágil y rápida y se procedía a inventar y a catalogar los objetos. ¿Qué pasó a partir del hallazgo del saquito?
pues que al menos una parte del sedimento tuvo que ser sometido a flotación, y eso significaba que, además de sacarlo de la cueva, había que llevarlo a un sitio para flotarlo, y que el procesado del resto que quedaba, de todo el sedimento que quedaba una vez después de flotar. La flotación es un sistema por el que la tierra se sumerge en agua y los elementos, sobre todo los elementos de carácter vegetal, o los elementos que flotan, suben a la superficie del agua y se recogen unas mallas finas para poder estudiarlos después en laboratorio. Y sobre todo el proceso de triado, de selección, de revisión de los sedimentos que se quedan secos después del trabajo de flotación es tremendamente arduo. De hecho, tardamos años en procesar las siguientes campañas. De lo que había sido una cosa muy rápida, de la campaña de 2011, en 2012 ya teníamos todos los resultados. En el caso de las campañas de 2013 y 2014 tardamos un montón de tiempo en procesar todo el material, y ya digo que solo interviniendo en este proceso en torno a un 15% del sedimento que sacábamos. Pero en cada una de las muestras aparecían de nuevo las pequeñas semillas que estaban presentes en la tela. Voy a hacer un spoiler. Tela no. Nunca volvió a salir nada más. Nunca volvió a salir ni un trocito más. Encontramos alguna vez que no sabemos si era de verdad o era un trozo de jersey de un espeleólogo, pero nunca volvió a salir ningún resto de tejido, y en cambio sí salieron muchos restos de grano. Bueno, resuelto el tema, identificado el objeto y demás, pues, y cambiada en gran medida la estrategia. De hecho, hacíamos análisis de prácticamente todo lo que se nos podía ocurrir desde entonces. Hasta entonces lo único que queríamos era encontrar broches de cinturón, y como vemos que el asunto iba a ir por otros derroteros, nos convertimos en los mayores analizadores, solicitantes de análisis, porque además lo intentamos hacer dentro de nuestros escasos recursos económicos, escasos recursos económicos del proyecto, lo intentamos hacer todo de gratis en la medida de lo posible, e intentamos convencer a un montón de gente para que colaborase con nosotros en los estudios que se nos iban ocurriendo para todo tipo de cosas. Fruto de este enfoque multidisciplinar, suena muy pomposo, pero bueno, es la palabra que lo define, pues hicimos un buen estudio del tejido, ¿vale? Ese estudio, en el que la voz cantante la lleva la principal especialista en España de este tipo de temas, que es Carmen Alfaro, de la Universidad de Valencia, en primer lugar permitió identificar la fibra con la que se había hecho el tejido. Se trataba de una fibra vegetal, probablemente lino. Y digo probablemente porque incluso en imagen de microscopía electrónica, como es esta que se ve aquí, es muy difícil diferenciar entre las diferentes clases de fibra vegetal. Y hay mucha similitud entre la morfología del lino y la morfología de la ortiga, por ejemplo. Aquí abundan también en Cantabria las ortigas, nos podríamos haber decantado por esa segunda opción, pero el hecho de que el lino sea una fibra o un cultivo muy explotado en la Cantabria medieval y moderna, del que hay abundancia de datos, y de que en la propia cueva apareciesen también semillas de la planta del lino, pues nos ha hecho decantarnos, vamos, por esta especie. El procesado del lino es un trabajo muy laborioso. No voy a desgranar todas las fases, pero ya digo que es una cosa tediosa, y que además en una de sus fases, que es la del enriado, que es cuando se humedecen las fibras y demás, produce muy mal olor, sobre todo si no se hace con agua corriente, si se hace con aguas estancadas, si se hace una pileta o así, hay que tratar. Por eso precisamente lo llaman enriado, porque es preferible hacerlo en un río, y aún así el olor que debe de proporcionar la actividad debe ser bastante apestoso. Y solo después de ese largo proceso está listo para hilarlo.
Es cierto que si los humanos llevamos casi 9.000 años procesando esta planta para obtener fibra, será porque proporciona un hilo de gran calidad. Pero también es cierto que, como refleja esta imagen, desde antiguo se soñaba con un alivio mágico que liberase de la ardua tarea de procesar el lino. Esto es un grabado holandés de finales del siglo XVII, en el que esa señora se ha quedado dormida y sueña con que los cerditos hacen su trabajo. Pero ya digo, porque era una tarea bastante ardua. De hecho, independientemente del tipo de fibra que se esté manipulando, en la era preindustrial, las mujeres, porque además es una tarea fundamentalmente femenina, se pasaban la vida hilando. Llevaban el uso y la rueca a todos los lados porque no daban abastos. Es una actividad que si hubiese que contabilizar monetariamente hubiese sido insostenible durante toda la época preindustrial. También hemos conseguido averiguar cómo se hiló la fibra para convertirla en hilo. Sabemos que los hilos fueron sometidos a un tipo de torsión que se llama en S. Hay dos tipos de torsión, en S y en Z. La torsión en S es en el sentido contrario de las agujas del reloj y en Z en el sentido de las agujas del reloj. Normalmente la torsión en S es la más habitual para ir uniendo hebras. La torsión en Z se utiliza para otro tipo de labores, sobre todo para fortalecer hilos únicos o demás. Y en este caso la torsión ha sido en unos hilos la mínima y en otros se ha llegado hasta ángulos de 49 grados. Cuanto más giras o cuanto más energía inviertes en la torsión, mayor es el ángulo, simplemente. ¿Cómo se hilaba? Pues utilizando un huso. Y en este caso, seguramente, un huso con un gancho de hierro en su punta, en su extremo. Estos ganchos de huso son un elemento muy característico en el registro arqueológico de Cantabria en época visigoda y muy poco característico en el registro arqueológico del resto del mundo. De hecho, ahora no recuerdo si hemos conseguido localizar o no, o incluso quizá uno o dos en todo el mundo que se utilicen ganchos de uso de hierro. Normalmente se utilizan de bronce, es la fórmula más habitual, es de la del hierro, y es un objeto que podemos encontrar en toda la cuenca mediterránea y que se siguen empleando hasta la Edad Media estas formas, pero de hierro es una cosa exclusiva casi de Cantabria, y por más que hemos insistido y lo hemos publicado en alguna publicación internacional para intentar echar el lazo, porque los investigadores extranjeros son muy perezosos, no suelen leer en español, entonces, bueno, pues si quieres que algo se conozca lo tienes que publicar en otro idioma, y ni con esas nos ha dicho nadie, pues yo también los tengo. De hecho, es una cosa tan extraña en el registro arqueológico que al principio fueron identificados, y yo espero que en este museo se haya cambiado ya la cartela, pero también estuvo errada un tiempo, como puntas de proyectil retorcidas, puntas podrían ser virotes de ballesta o una cosa así, pero no, son ganchos en el vocabulario tradicional montañés, garabatos, que se ponían en el extremo del uso en diferentes combinaciones, depende de lo que se quisiese hacer, y combinados con fusayolas ligeras o pesadas, en esas posibles combinaciones, algunas para hilar u otras para torcer el hilo, para coger dos hilos y hacer uno más grueso, etc. No he traído la imagen, pero yo he visto usar una de estas cosas de la forma más rudimentaria en Jordania. Habían cogido una fusayola de madera grandota en la cabeza del uso, que sería en esta disposición, ¿vale? Un uso con una fusayola en la cabeza, y le habían clavado un clavo y la habían retorcido, y estaba la señora. En este caso estaba torciendo, no estaba hilando, estaba torciendo, estaba convirtiendo varios hilos en uno más grueso, usando como gancho de uso un clavo.
Entonces ya digo que es una parte del instrumento no perecedera que se conserva y que en este caso ya digo que es bastante característica del registro arqueológico en nuestra región. El tejido está confeccionado mediante un ligamento simple que se obtiene a partir de, y esto lo tengo que leer porque me ha costado digerirlo hasta entenderlo, a partir del cruzamiento de hilos pares de la urdimbre por un hilo de la trama en la primera pasada y el cruzamiento de hilos impares de la urdimbre por otro hilo de la trama en la siguiente. Vamos, que es, pues lo vas metiendo así, 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 así y da la vuelta así, 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 en un patrón, ya digo, perdón, en un ligamento, ¿no? Me mataría a los especialistas si utilizo esa palabra. La palabra adecuada de denominar a este proceso es el ligamento del tejido, un ligamento simple que se llama tafetán o tabi 1-1. En el caso de los restos de tejido de río Cueva, sabemos que los hilos de la trama son el doble de gruesos que los hilos de la urdimbre. La urdimbre es lo que está en vertical en el telar. Y con ese concepto de estar en vertical en el telar me adelanto al tipo de instrumento que sirvió para hacer el trabajo de tejido. Gracias a la identificación, en este caso, ya digo, estas cosas, si es por nosotros, nunca se hubiese sabido, tuvimos que recurrir a una especialista, para nosotros hubiese pasado completamente desapercibido, mal que nos pese, uno no puede saber de todo. Ya digo que durante el estudio se identificó un error en el trabajo del tejido, que se llama una cuña. Esto que está aquí representado esquemáticamente, creo que se alcanza a ver aquí, ¿vale? Es ese. Digo, acérquense luego a ver el tamaño de la pieza. Estamos hablando de una cosita así, de 3 centímetros. Esto obviamente se hace con microscopía electrónica y con muchos aumentos y con mucha paciencia. Bueno, pues gracias a ese defecto en la confección, sabemos que el tipo de telar que se utilizó seguramente fue un telar vertical con pesas. Se colocan, es una de las fórmulas habituales de tejido dentro vamos, ya desde época prehistórica. Yo creo que el que está representado aquí en la cabaña del Hierro es un telar de pesas. De hecho, bueno, hay diferentes tipos de telares y más en la Edad Media. Pero bueno, que nos quedemos con la idea de que fue este tipo de telar y no otro el que se usó seguramente para tejer el tejido del saquito de Río Cueva. Y seguramente era un telar doméstico que estaba instalado en una cabaña y que servía para abastecer a una familia o como mucho a una aldea. No podemos pensar en una especialización del trabajo textil. Hemos de decir que nosotros también desde el principio lo llamamos saquito porque nos parecía un tejido tosco, ¿no? Pero la especialista, cuando lo estudió, dijo, no, está alterado por el fuego, por el paso del tiempo, pero es un tejido bastante bien hecho, ¿eh? No penséis que se trata de una arpillera o una cosa así, ¿eh? Estamos hablando de un tejido bastante fino. Y además, como estamos acostumbrados a verlo a través de una lupa, con aumentos y demás, pues lo vemos enorme, pero en realidad es como un pañuelo fino, si te fijas bien, es como un pañuelo fino del lino artesanal actual. Vale. Resueltos los temas tocantes al tejido, nos quedaba averiguar qué pasaba con los granos, con esa multitud de granos que habían quedado atrapados entre la tela. La primera identificación fue genérica. Bueno, esto por mi parte, ya digo que muy contento como arqueobotánico en prácticas, nunca he repetido experiencia, no he llegado más, pero dije, por el tamaño, por el aspecto, por la forma, a mí me parece que es mi hijo. Una arqueobotánica lo corroboró, sí, es mi hijo,
Pero otra lo estudió con más detenimiento y dijo, sí, es mijo, pero dentro del mijo hay diferentes tipos de mijo. Actualmente hay como cultivo comercial, yo creo, cerca de media docena de variedades de mijo. Y concretamente la que tenéis aquí es panizo. Esto veremos un poco más adelante que tiene su interés. De hecho, las especies que se cultivan fundamentalmente en la península ibérica y que se cultivan en esa época eran el mijo común y el panizo. Y esto tiene, ya digo, tiene un poco de relevancia por temas de conservación del cereal y demás, que veremos un poco más adelante. El cultivo del panizo y del mijo, de los mijos en general, tuvo bastante éxito en la cornisa cantábrica, especialmente entre la Edad del Hierro y la Edad Moderna, hasta la llegada del maíz. ¿Por qué tuvo éxito? Y bueno, de hecho hay zonas, sobre todo en Galicia y en Asturias, que se sigue cultivando. Primero, porque es una planta muy adaptable, es muy poco exigente, es mucho menos exigente que otros cereales en sus apetencias de agua, de suelo y de otras circunstancias. De hecho, una de las razones por las que se optaba por el mijo, por ejemplo, frente al centeno, que es también una planta que se adapta bien o que se podría haber adaptado bien a la cornisa cantábrica, es que en condiciones en determinadas condiciones de humedad, el centeno desarrolla un desagradable hongo, que es el cornezuelo, que es, como muchos sabrán, un hongo alucinógeno. Vamos, que es muy similar al LSD sintético. Es un psicotrópico natural. Y en cambio el mijo pues era más inofensivo y más fácil de gestionar. Además de ser muy adaptable y de ser muy poco exigente en su cultivo, es un cereal de ciclo corto. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 90 y 120 días son suficientes para tener una cosecha, y eso permite tener más de una cosecha al año. Esto es importante sobre todo cuando has cosechado o has plantado otros cereales y han dado muy pocos resultados. Entonces te encuentras que ante una situación de probable hambruna en los siguientes meses, puedes solucionarlo dedicando una parte o mucha parte de tus terrenos a cultivar un cereal que en apenas 3 meses va a dar frutos. No es tan agradable, no es tan panificable, no es un manjar como el trigo, pero bueno, ahí está, es comida. Y lo que más nos interesa como arqueólogos es que es una planta de ciclo o de fotosíntesis C4. No me voy a detener en explicar qué significa esto, lo vamos a dejar como un dato en clave, luego hablamos un poco más de ello. Pero lo que sí puedo avanzarles es que los cereales de tipo C4 dejan si han formado parte de la alimentación humana, obviamente, dejan una traza química característica en los huesos que es detectable mediante análisis isotópicos. Decía que no iba a detener, no me iba a detener más que lo necesario. Las plantas de fotosíntesis tipo C3 aportan aportan al hueso o al consumidor, ¿no? Lo traduzco directamente en huesos porque paso directamente a la analítica, pero bueno, en realidad la manera adecuada de decirlo sería que a quien lo consume, el cereal C3 le aporta mucha menos cantidad de un isótopo estable del carbono, del isótopo estable carbono 13, que los cereales de ciclo C4. Cereales C3 son pues, los que están buenos.
o los que hacen un pan decente, ¿no? Trigo, cebada, escanda, la avena o el arroz incluso, y en cambio los cereales C4 son especies un poco más exóticas para nosotros, porque son menos atractivos para el consumo humano, pero que bueno, que también últimamente se está recuperando bastante, como el mijo, el panizo, el sorgo o el maíz. Maíz lo eliminamos de la ecuación porque estamos hablando del siglo VII o el siglo VIII, no estaba presente todavía en la península ibérica. Entonces, si un hueso tiene unas cantidades altas de carbono 13, pues será porque el propietario se alimentó con cereales de tipo C4, y hablo de cereales, no hablo de otras plantas porque era lo que más se consumía, era la base fundamental de la alimentación en aquella época. Y en cambio, si los valores eran bajos, pues sería de tipo C3. Estos análisis hay que completarlos también con los de otro isótopo estable, es el nitrógeno 15, que nos discrimina el consumo, por ejemplo, de carne, ¿vale? Si solo consumes vegetales de tipo C4 estarías por esta zona de la gráfica, si consumes solo vegetales de tipo C3 en esta zona. En cambio, si coges el pan y le metes un filete dentro, te colocarías en esta zona de la gráfica. Y si coges el pan y lo llenas de sardinas, te colocarías en esta zona de la gráfica, porque los recursos marinos aportan unas enormes, o sea, dan gran cantidad de isótopo estable de carbono 13 y también de nitrógeno 15. Bueno, con este esquema, pues obviamente teniendo tal cantidad o teniendo mijo en la cueva, pues supusimos que lo podrían haber comido la gente que estaba enterrada en la cueva. Y la respuesta fue abrumadoramente afirmativa en el caso de Río Cueva, ¿vale? Esos puntitos grises son los datos de Río Cueva. Y ves que entran dentro de lo que se esperaría de una alimentación basada fundamentalmente en el consumo de cereales de tipo C4, y en algunos casos unos valores más altos, en otros muy bajos. Este, por ejemplo, sería el caso al que solo le han dejado comer el pan y no le han llenado el bocadillo, nada. Y para que os hagáis una idea, podríamos pensar, bueno, Río Cueva no está lejos del mar, los valores del isótopo del carbono 13 podrían deberse al consumo de recursos marinos, pero no son tan elevados como los que pueden tener, por ejemplo, una población de vikingos de las Islas Británicas, ¿vale? Estos puntitos son poblaciones del País Vasco a los que algunos científicos, algunos investigadores han atribuido un consumo destacado, ocasional, entre ocasional y destacado, de cereales de tipo C4, o sea, de consumo de mijo. Vemos que en comparación con los de Río Cueva, pues son bastante C3, bastante de pan blanquito. En cambio, otras poblaciones como esta de la Edad del Bronce italiana de Olmo di Nogara, pues cuadra bastante bien, y es una zona en la que el registro arqueobotánico pues detecta fundamentalmente el consumo o el cultivo de variedades de mijo y no de otras especies vegetales de tipo C3. Obviamente, estos resultados pues nos confirman que el cultivo y el consumo de panizo, en este caso, tuvo un papel destacado en la actividad agrícola y en la dieta de la Cantabria tardantigua y medieval. Solo tenemos una pequeña duda sobre este patrón, sobre todo en lo que se refiere al consumo, sobre este patrón de dieta. Es si el consumo de mijo por parte de esas personas era directo o era indirecto. Y me explico.
y esta imagen bajo medieval, aunque un poco extemporánea del yacimiento sobre el que estamos hablando, nos ilustra una particularidad del mijo, y es que es un estupendo alimento para pájaros. Y de hecho, todas las representaciones de este tratado, que tienen diferentes versiones, las ilustraciones del siglo XIV, siglo XV, las plantaciones, la de la portada era la plantación de mijo y esta es la de panizo, ya en aquella época lo diferenciaban perfectamente, siempre salen asociadas a representaciones de aves e incluso con una trampa queriendo ir a cazar los pájaros, porque sabían que un campo de mijo siempre iba a estar lleno de aves. Y de hecho, una de esas ilustraciones tiene las representaciones más antiguas que yo conozca de espantapájaros. Ya se usaba en aquella época porque debía de ser un problema muy grande. Y digo, entonces, que el consumo pudo ser indirecto porque en el contexto de las sociedades agrícolas de aquella época se utilizaba habitualmente para alimentar aves de corral. Sabemos que en la Cantabria de época visigoda se criaban aves de corral, porque tenemos un ejemplo magnífico y datado por carbono 14 incluso, de una gallina que en la Cueva de las Penas acompañó a las sepulturas de época visigoda. Y también sabemos por los tratados de diferentes autores, sobre todo del ámbito musulmán, que en la Edad Media era muy habitual alimentar con mijo y con panizo a las aves de corral, porque engordaba muy bien a las gallinas este cereal. Y ya digo que es una relación bastante recíproca. Los humanos le dábamos mijo a las aves de corral, pero las aves en general eran muy aficionadas al mijo. El saber o el identificar si el consumo de mijo era directo, esto es en forma de pan seguramente no, o si incorporado a panes de otros cereales, porque hacer solo pan de mijo es una cosa bastante desagradable. Se obtiene una especie de galleta, ¿no? Ni siquiera es un pan comestible. Más bien se consumía en forma de gachas y en otras preparaciones. Ya digo, o bien se consumía de forma directa o bien a través de el consumo de aves de corral que habían consumido mijo. ¿Qué pasa cuando trasladamos esto a la interpretación social de la dieta? Habitualmente en arqueología o en historia de la alimentación se utilizan estos datos para hacer inferencias sociales. Si una población tiene un grupo de personas que solo come vegetales y un grupo de personas que tiene mucho consumo de proteínas animales, pues normalmente se suele identificar ese grupo que consume proteínas animales como de más alto estatus social que el que solo consume vegetales, ¿no? ¿Qué pasa con los datos que nos proporciona Río Cueva? Pues nos encontramos ante una encrucijada, porque si aceptamos que la ingesta de los mijos ha sido directa, nos encontramos ante un grupo de población de escasos recursos económicos, ¿vale? Porque habitualmente, tanto en la literatura como en la literatura arqueológica o analítica, arqueoanalítica contemporánea, cuando se estudian poblaciones en las que se detectan consumos altos de cereales tipo C4 y se asocia con consumo de mijo o de panizo, se considera que son poblaciones de baja condición social. En época romana, por ejemplo, los estudios del puerto de Ostia pues son bastante ilustrativos a este respecto y tienen la interpretación que se le da a los grupos de población que ofrecen esos datos altos de nitrógeno, de carbono, del isótopo estable de carbono 13. Es que son pues esclavos o trabajadores del puerto. Hablo de Ostia, el puerto romano de Ostia, son trabajadores del puerto, y los que tienen consumo de cereales C3 pues son gente de mayor estatus, ¿vale? Bien, pues si lo consideramos así, nos encontramos con que nuestros
nuestra gente de Riocueva era gente de bajo estatus, pero si consideramos que han adquirido esos altos valores isotópicos por vía indirecta, consumiendo aves de corral, deberíamos de considerarles de alto estatus, porque en aquella época y durante toda la Edad Media y casi hasta la Edad Moderna, el consumo de aves de corral es una cosa asociada a las partes de los sectores de la población de mayores recursos económicos. ¿Por cuál nos decantamos nosotros? Pues no lo sabemos. De momento de hecho estamos trabajando con este tema con una especialista de cara a publicar un trabajo en el que se recojan los datos de paleodietas de Riocueva y bueno, seguramente hace 5 años hubiésemos considerado sin dudarlo que estábamos ante eso, pues, una alimentación, un consumo directo y por consecuencia un estatus bajo, pero ahora mismo está un poco más en boga entre los especialistas considerar ese consumo, el consumo a través de aves de corral, etcétera. Entonces, bueno, ya digo que nos posicionaremos pronto en el debate. Lo dejo de momento en el aire. En otro orden de cosas, el hecho de que sea panizo y no un cereal más noble, el que se quemó junto al tejido, ha sido un factor clave en la conservación. Lo he avanzado hace un poquito y también concretaba que el hecho de que haya sido panizo y no mijo también ha influido. La conservación de granos de cereal es habitual en contextos arqueológicos gracias a la carbonización, pero el fuego es bastante menos indulgente con el tejido. El tejido, si se quema, suele desaparecer. El grano, por el contrario, si se quema, se conserva. Aquí, lo uno ha ayudado al otro. Y me explico. Por un lado, el comportamiento particular del panizo frente al fuego, que es un poco más resistente que el mijo, ha favorecido que se conserve. En este caso el grano, y por otra parte, durante el proceso de carbonización de las semillas se estallan como las palomitas de maíz, ¿vale? De una forma, y lo que sale de dentro es almidón, y ese almidón hace que las semillas, pues como vemos en esta imagen, se queden agrupadas formando esas pelotitas. Pero al mismo tiempo, seguramente, al estar en contacto con las semillas, el tejido ha recibido una carga de almidón que lo ha endurecido y lo ha ligado y ha favorecido su conservación en esta semicarbonización, si llegara a ser una carbonización completa. Un poco cuando esos productos que se utilizaban hace muchos años para planchar, ¿no? Se utilizaba directamente almidón, que dejaba los cuellos de las camisas perfectamente tiesos, pues esto aplicado al contexto arqueológico, en este caso la temperatura y humedad estable durante 1300 años de la cueva ha hecho el resto del trabajo. Que las semillas formen estos cúmulos ha motivado que, una vez identificado el primero, se hayan identificado en la cueva muchos más. ¿Por qué? Porque obviamente ha habido bastante acción de intervención del fuego en los procesos, en las prácticas postsepulcrales del contexto. Y como ya sabíamos que podía haber de estas cosas, estábamos un poco más atentos y nos hemos encontrado con muchas. Muchas, y en algunas zonas, muchísimas. De hecho, hemos llegado a encontrar cúmulos bastante grandes, incluso algunos casi del tamaño de un puño, desperdigados por la superficie de la cueva. Al principio no sabíamos lo que era. De hecho, pasábamos de largo por ello pensando que era basura de los espeleólogos, etcétera, etcétera, pero ya sabiendo lo que es y pasando muchísimas horas en la cueva como hemos pasado, pues al final lo cogí y decía, bueno, pues si esto es lo mismo que aparece en el yacimiento propiamente dicho, y son semillas que forman, ya digo, que incluso algunas del tamaño de un puño. De hecho, la arqueobotánica
cuando aceptó hacer el estudio, puso una condición, y era que no iba a contar semillas de mijo. De cualquier otro tipo de especie, y es algo fundamental en los estudios arqueobotánicos, la cantidad de semillas que aparecen. Me niego a contar semillas, porque probablemente en la colección actual de Río Cueva haya millones. Yo creo que tiene que haber más que miles, o sea, tiene que haber millones de semillas, ¿vale? Como decía, que fueron apareciendo estos cúmulos de forma esporádica en algunos sondeos y de forma sistemática, concretamente, en el sondeo 7. De hecho, en poco más de 1 metro cuadrado aparecieron cerca de una veintena de pelotitas de estas de semilla, y ya digo, en una potencia estratigráfica, vamos, de apenas un palmo, ¿eh? No estamos hablando de un yacimiento bastante superficial, y que en realidad el suelo de depósito de la cueva sería más bien esto que vemos más arriba, o sea, apenas 3 dedos de yacimiento arqueológico, y esto es lo que llamamos la autopista o el túnel de los tejones, ¿eh? Porque pegado a la parte izquierda de la cueva había galerías de tejones prácticamente por todo el yacimiento, que removían el depósito y hacían que fuese algo más profundo. Y obviamente estos granos no aparecían solos y no se quemaron solos. Aparecen asociados a todos estos puntitos, son restos de huesos humanos quemados también, ¿vale? Y esas marcas de la cueva son cicatrices, desconchones de la pared, que nos indican que el fuego se hizo dentro de la cueva, ¿vale? Que la acción del fuego que afectó a esos granos de cereal y a esos huesos humanos se produjo en el interior de la cueva. Y de hecho el estudio de la madera que llevó a cabo María Martín Seijo determinó que se había hecho una selección bastante precisa de los tipos de madera que se habían utilizado dentro de la cueva para quemar. No se había hecho una elección al tuntún. De hecho había incluso haya, que es una madera con gran poder calorífico y que es una especie que actualmente no aparece en el entorno de la cueva y probablemente en aquella época tampoco estuviese demasiado cerca. O sea, alguien se molestó en llevar un tipo de madera concreto y de hecho pues tenías el inicio y el final de un fuego bien pensado. O sea, tenías el avellano para iniciar el fuego y el haya para alcanzar altas temperaturas, que en algunos casos podemos calificar de altísimas por cómo han quedado los restos humanos y cómo llega a desconcharse la pared de la cueva en algunas zonas con esta acción del fuego. Aquí vemos un poco una muestra de cómo aparecen esos restos humanos, muy fragmentados y en colores que van desde el negro, esto es un fragmento de cráneo, perfectamente ennegrecido por la acción del fuego, hasta blancos e incluso tonos azulados, que indican muy altas temperaturas, y de hecho no se fragmentarían tanto los huesos si las temperaturas no hubiesen sido tan altas. Este tipo de prácticas postsepulcrales, ya que la quema de los restos humanos se hace una vez que están esqueletizados, o sea, no se hace de forma inmediata. O sea, a la cueva se llevaban los cadáveres y se dejaba pasar un tiempo antes de volver y hacer estas trazadas con el fuego. No se les incineraba automáticamente después de la defunción. Y cuando digo dejar pasar un tiempo, en algunos casos han tenido que ser años, porque tenemos indicios de que el fuego ha actuado sobre los huesos ya esqueletizados, se habían descarnado por completo, en algunos casos.
que estos procedimientos, estas prácticas postsepulcrales en las que interviene el fuego, son habituales en las cuevas sepulcrales de época visigoda y seguramente el ejemplo más conocido es el de la galería de los cráneos de las penas, en el que hay una zona en la que solo aparecen restos de cráneo, están todos quemados y además acompañados de grano quemado. No se ha estudiado con tanto detenimiento como se ha estudiado en el caso de Río Cueva. Hemos tomado ventaja, pero es un yacimiento también muy interesante y que merece una revisión a fondo en algunos aspectos. Para nosotros es evidente que estas prácticas, estos gestos identificados en la cueva son prácticas necrofóbicas y que tienen por intención la destrucción de los cadáveres, ya sea mediante métodos violentos, de golpeo o de desmembrado o demás, o la acción del fuego en este caso. Y que se refiere solo al tratamiento que recibe una parte de la comunidad, tanto en lo que es el acto sepulcral como en el acto postsepulcral. Sin embargo, la interpretación que llevamos construyendo y defendiendo desde hace algún tiempo, pues no deja de ser una mera hipótesis y muchas veces está basada en argumentos que son bastante discutibles. Sin embargo, en esta ocasión, en el caso de la quema del grano, la literatura penitenciaria en el alto medieval viene al rescate y sugiere que la asociación de gestos no es casual. Podéis refrescar el latín y la paleografía al mismo tiempo. Os ofrezco un reto 2x1. Ahí pone qui ardere facit grana ubi mortus est homo pro sanitate viventium et domus quinque annos peniteat. Venga, lo pongo en cristiano. Quien haga arder grano donde muera un hombre por la salud de los vivos y de la casa, pene o haga penitencia 5 años. Es una traducción malísima, pero era para que cuadrase renglón por renglón y con las palabras más similares a lo que habéis visto antes. Y así pensad que sois unos paleógrafos excepcionales. El texto, el original, es de una versión de principios del siglo VIII del Penitencial de Teodoro. Este tal Teodoro es arzobispo de Canterbury unos años antes y es a quien se atribuye una de las primeras grandes compilaciones de cánones penitenciales de la Iglesia católica o cristiana. En ese momento todavía no se había dividido entre diferentes modos de opinar. En esos penitenciales se recogen numerosas conductas consideradas desviadas por la Iglesia, entre las que se encuentran diversas prácticas mágicas y supersticiosas, como esta. Podríamos pensar que las Islas Británicas, aunque la cronología coincide, están un poco lejanas de Río Cueva. Y puede estar hablando de una cosa que poco tenga que ver con ese grano quemado que encontramos en la cueva. Sin embargo, el penitencial de Silos, y Silos ya está muchísimo más cerca de Río Cueva, insiste en la misma idea. Esta vez solo he traído el texto en castellano. Si una mujer quema grano donde ha muerto un hombre, por la salud de los vivos, haga penitencia 1 año. En este caso, encontramos una cierta diferencia cronológica. Ya estamos en el siglo XI. Pero el hecho de que sea la mujer la que le queme el grano nos está poniendo sobre la pista de que en la península ibérica estaban circulando penitenciales, incluso en versiones más antiguas que la que hemos visto del penitencial de Teodoro. ¿Por qué? Porque solo una versión de esas compilaciones penitenciales de finales del siglo VII es la que engloba este canon en un capítulo dedicado a las maldades de las mujeres, ¿vale?
Y esta referencia es la que recoge el penitencial de Silos para atribuir ese comportamiento en exclusiva a la mujer. ¿Vale? Pues tiene una colección mucho más amplia de maldades de las mujeres. Una cosa, no sé si era una cuestión de misoginia en la época, probablemente, o que eran las mujeres las encargadas de hacer muchas de estas actividades, o que se las excusaba de muchas de estas actividades. Pero, en cualquier caso, ya digo que algunas de las mayores atrocidades eran atribuidas al sexo femenino, desde el infanticidio hasta, no sé, me ocurre ahora mismo, y sobre todo un montón también de crímenes sexuales que estaban recogidos. Digo crímenes porque se trataban con una dureza extrema. Por ser adúltero o por tener un comportamiento lascivo, tenías que hacer una penitencia semejante en años a la que tenías que hacer por matar a alguien. Por eso digo que a veces eso era un poco exagerado. Pero bueno, el análisis de la literatura penitencial medieval no debería ocuparnos mucho más. Ya con esto voy finalizando y bueno, simplemente una reflexión sobre el significado de este objeto, de esta pieza del mes, que a pesar de ser tan pequeñita, tan oscura y tan discreta como objeto de museo, pues tanta información nos aporta. El saquito de Riocueva, que es, como decía, una insignificante pelota negruzca que estuvo a punto de irse a la escombrera, no solo ha resultado ser clave en el desarrollo de la investigación llevada a cabo en la cueva, ya decía que cambió incluso todo el proceso de investigación, no solo ha aportado también información de gran interés sobre los numerosos aspectos de las actividades económicas de la Cantabria visigoda, sino que también contribuye a entender un poco mejor las singulares sepulturas atípicas que esconden algunas de nuestras cuevas. En una época en la que la mayor parte de los habitantes del reino vivían cristianamente, con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, había unos pocos que temían ver su existencia alterada por el regreso de quienes habían sido sorprendidos por una mala muerte. ¿Vale? Entonces, al final, esta insignificante pelota negruzca es el reflejo, además de otras muchas más cosas, de la lucha desesperada e irracional por proteger a los vivos de una amenaza invisible y para nosotros fantástica, pero que para ellos era totalmente real. Termino aquí, como siempre, agradeciendo a todas las personas que han participado en el proyecto su contribución. Y bueno, pues como siempre me traigo al pequeño y a las nuevas generaciones que ya están preparándose para la siguiente aventura. Muchas gracias.